烧上哈圣国，晚上哈墨西哥，晚间里，今天是3月17号，星期五，我是文森珠。Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo de Chinatown TVNews por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 16 de marzo de 2017, continuamos en la tercera parte, haciendo su conocimiento la información relevante del 17 de marzo. La primera nota se intitula China inspeccionará el uso de fondos para el alivio de la pobreza. Las autoridades chinas pusieron en marcha una inspección sobre el uso y la gestión de los fondos de alivio de la pobreza en 28 regiones y provincias. La revisión dirigida por el Ministerio de Hacienda y la Oficina del Grupo Dirigente para el Alivio de la Pobreza y el Desarrollo del Consejo de Estado tiene como objetivo destapar posibles irregularidades en esta iniciativa con gran inversión gubernamental. En los últimos 4 años, China asignó 196.100 millones de yuans, el equivalente a 28.500 millones de dólares, lo que supone un incremento anual del 19.22%, informó el inspector de la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista de China. La campaña, que se centra fundamentalmente en el dinero destinado a este fin en 2015 y 2016, durará hasta finales de junio. China liberó a 12.4 millones de personas de las áreas rurales de la pobreza en 2016, aunque al término del año pasado seguían viviendo todavía por debajo del umbral de la pobreza 43.35 millones de habitantes. Según el informe sobre la labor del gobierno dado a conocer en la sesión parlamentaria anual a principios de este mes, China busca reducir el número de residentes rurales pobres en más de 10 millones en 2017, incluidos 3.4 millones de habitantes que viven en áreas hospitalarias y serán trasladados a otras zonas. Para alcanzar la meta, la financiación del gobierno central destinada al alivio de la pobreza se aumentará en más del 30%, indica el informe. Concluye esta información. Banco Central de China eleva tasas de interés de instrumentos de operaciones de mercado abierto. El Banco Central de China elevó las tasas de interés de 2 instrumentos de operaciones de mercado abierto luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos subiera los tipos. Las tasas de interés de la herramienta de liquidez MLF, Medium Term Lending Facility, y de las recompras inversas ascendieron cada uno en 10 puntos básicos. La medida se adoptó horas después de que la Reserva Federal de Estados Unidos incrementara las tasas de interés como había sido largamente esperado por el mercado. Las tasas de interés de liquidez MLF a 6 meses y a un año subieron para alcanzar 3.05% y 3.2% respectivamente, de acuerdo con el Banco Popular de China. El Banco Popular de China indicó que había prestado 113.500 millones de yuans, el equivalente a 16.450 millones de dólares en MLF a 6 meses y 189.500 millones de yuans en MFL a un año a 17 instituciones financieras el jueves. Las recompras inversas a 7, 14 y 28 días también aumentaron en 10 puntos básicos en sus respectivas tasas de interés, con lo que se situaron en 2.45, 2.6 y 2.75% respectivamente. Las mayores tasas de tipo de interés fueron resultado de los cambios en la demanda y suministro del mercado y no indicaron un cambio en la postura de la política monetaria de China, señaló el Banco Central. China ha prometido perseguir una política monetaria prudente y neutral en 2017, concluye esta nota. China insiste en que no hay cambio de política monetaria pese a subida de tasas de operaciones de mercado abierto. El Banco Central de China indicó que las tasas de interés más altas para las operaciones de mercado abierto no constituyen un aumento de tasas de interés y no indican un cambio en su postura de política monetaria. China elevó las tasas de interés de 2 instrumentos de operaciones de mercado abierto horas después de que la Reserva Federal de Estados Unidos subiera los tipos. Esta es la tercera vez en lo que va del año que las tasas de interés de los instrumentos de operación de mercado abierto suben. Los mayores tasas de interés fueron resultado de los cambios de moneda y suministro del mercado y no indicaron un cambio en la postura de la política monetaria de China, señaló el Banco Central en un comunicado publicado en su página web. China ha prometido perseguir una política monetaria prudente y neutral en 2017. El Banco Popular de China atribuyó la subida de las tasas a la mejora de la economía tanto nacional como extranjera, al repunte de los precios al consumidor y al aumento de los tipos de interés de la Reserva Federal. Los datos económicos más recientes, incluidos la producción industrial, la inversión en activos fijos y la inversión inmobiliaria, mostraron que la economía china estaba expandiéndose de manera estable a principios de 2017. Con este contexto económico, los costos más altos de capital ayudarán a desapalancar el mercado inmobiliario y financiero, de acuerdo con una nota de investigación publicada por la Corporación de Capital Internacional de China. El Banco Central cuenta con numerosas herramientas en su abanico de políticas, explicó el Banco Popular de China, que añadió que no es necesario interpretar demasiado los movimientos de los tipos de interés de las herramientas de mercado abierto. La tasa de paridad central de la moneda china, el renminbi o el yuan, se estableció 253 puntos básicos y alcanzó 6.8862 frente al dólar estadounidense. China continuará impulsando la reforma de su mecanismo de formación del tipo de cambio y seguirá su sistema de tasa de cambio flotante determinada por el suministro y la demanda de mercado, aseguró el primer ministro chino Li Keqiang en una rueda de prensa tras la clausura de la sesión anual del máximo órgano legislativo del país. El renminbi cuenta con una presencia sólida en el sistema internacional de moneda y la tasa de cambio del renminbi se mantendrá estable generalmente, destacó Li. Concluye esta información.
Bancos chinos continúan disminuyendo ventas netas de divisas en febrero. Las ventas netas de divisas de la banca china continuaron disminuyendo en febrero, lo que supone un respiro en la salida de capitales según los datos oficiales dados a conocer. Los bancos compraron el mes pasado 108.800 millones de dólares de divisas y vendieron 118.900 millones, por lo que las ventas netas fueron de 10.100 millones según la Administración Estatal de Divisas. El déficit fue menor que los 19.200 millones registrados en enero y los 46.300 millones de diciembre. El flujo de capitales al exterior en el segundo semestre de 2016 había suscitado una preocupación creciente en un momento en que la economía se enfrentaba a un horizonte de presiones bajistas y el yuan chino se encontraba sumergido en una racha de debilitamiento frente al dólar, pero el yuan se fue recuperando gradualmente en los últimos meses gracias al buen desempeño de la economía en el comienzo de 2017, evidenciado en una serie de datos económicos como la actividad fabril, el comercio exterior y la inversión en activos fijos, concluye esta nota. Así, damos fin al tercer informativo de este día. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。